Hombre, Cava, tú por aquí, ya tenía ganas de verte. Pues mira, cosas de la vida, aquí estamos. Creía que me había librado de ti hasta el próximo programa, pero se ve que el destino ha querido unirnos antes. Pues sí, hombre, pero alegría total, joder, cuéntame, ¿qué tal el verano? ¿Qué has hecho? Bueno, bien, aproveché para hacer el Camino de Santiago. Fui a buscarme a mí mismo. ¿Y te encontraste? Sí. Pues qué putada con la gente tan maja que hay en el camino. Tú no has cambiado, ¿eh? ¿Y tú qué hiciste? Pues chico, mira, como no tenía plan, llamé a un amigo y le dije, ¿a que no hay huevos para ir a Torremolinos? Así, tío, pensad y fed. Total, que allí nos plantamos. Yo antes era muy amigo de los hermanos Tameli, ¿te acuerdas de los míticos Tameli? Los dueños del Papers. Joder, me invitaban a todo, chico. ¡Qué fiestuki nos pegábamos! Era un desmadre. Bueno, nos metimos en el 8:30 y ale, ¡a por las suecas! ¿Y qué tal? ¿Triunfasteis? Pues que se ve que los Tameli llevaban muertos 20 años. Así que nos volvimos con el rabo entre las piernas, tío. Un asco de verano, ¿para qué te voy a engañar? Y por cierto, ¿el programa cuándo empieza? Pues chico, tal y como están las cosas, no sé. Aquí los tiene. Y lléveselos que no quiero volverlos a ver. Hombre, Rafa, gracias por venir. ¡Silencio! Gracias, agente. Y vosotros os he pagado la fianza, pero como esto no cambie, os denuncio yo. ¿Entendido? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es más allá, pero no tanto. Una ventana abierta al mundo de la parapsicobiofísica, de la mano de Javier Cabanilles, para Plaza Radio. Lamento interrumpir la cancioncita, pero esto es más allá, pero no tanto, y yo sigo siendo Javier Cabanilles. Tengo que decir que os he echado de menos estos meses, es cierto, pero tampoco os chinéis mucho, porque os he echado de menos lo normal, que en verano se está muy bien haciendo el homeópata, o lo que es lo mismo, nada. Y eso es lo que he hecho. ¿Os acordáis que me comprometí a pensar en cosas para mejorar el programa? Pues que sepáis que me he estado tocando los huevos a dos manos. No quiere decir que no vaya a haber cambios, pero vendrán cuando vengan. Lo único que sí que tengo claro es que, pese a mis intentos de suprimirlo, seguirá habiendo Teatrillo Boulevard para empezar. Por lo visto, a algunos les hace gracia. Música también, pero no voy a intentar que tenga que ver con el episodio del día como la temporada anterior, sino que pondré canciones que me gusten o que me pidáis. Motivo, es un rollo buscarlas. Y luego, para algunos temas, la verdad es que es casi imposible encontrar algo que encaje. Volvemos del verano, pero parece que la estulticia no ha descansado ni un día. Esta misma semana se ha publicado un estudio de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, que tras un año de investigación en el lago Ness han llegado a la conclusión de que el monstruo, o mejor dicho, la monstruo, es A. un esturión gigante, B. un cirulo europeo introducido por el hombre del que no han encontrado ningún rastro, C. una anguila gigante. Ahí estamos, un añito han tardado. En realidad, si nos fijamos en la primera foto conocida, la que se bautizó como la del cirujano, que se tomó en 1934 por Robert Kenneth Wilson, el monstruo podría ser perfectamente una mierda pinchada en un palo. La cabeza, el palo, y el cuerpo, el chorongo. No sé si os acordáis de la foto, pero si no, la buscáis en internet y veréis que no me voy para tanto. Aunque a lo mejor hay una explicación todavía más sencilla, y es que el monstruo no existe, y que cada avistamiento es de su padre y de su madre. Cada uno se inventa lo que ha querido y que no es más que un intento de seguir una tradición que nació en la Edad Media. Pero más allá del monstruo del lago Ness ha habido más cosas.
Vox se negó a votar una resolución sobre los incendios que asolaron Canarias porque había una alusión al cambio climático y, según ellos, es una trola y una imposición del pensamiento políticamente correcto. Pero dejando a un lado los francoflautas, el cambio climático, con otro verano marcando máximos históricos, ha dado que hablar. Sobre todo por una curiosa iniciativa que nació en Estados Unidos y que se conoce como el Green New Deal, un proyecto económico para facilitar la transición de una economía como la que tenemos ahora, con su rampa de lanzamiento hacia la extinción, a otra más sostenible. En España, Héctor Tejero, que es bioinformático en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y Emilio Santiago, que es escritor y doctor en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid, los dos, por cierto, vinculados a partidos de izquierda como Más Madrid o Ganar Móstoles, son los autores del libro de Capitán Swing, ¿Qué hacer en caso de incendio? Con ellos vamos a empezar esta tercera temporada de Más Allá, pero no tanto, en la que está sonando Bad Moon Rising, una canción de la Creedence Clearwater que nunca sé si es una burla a los agoreros amigos de anunciar constantemente el fin del mundo o un intento de ponerle ritmo a una sociedad abocada a desaparecer si no cambia. Así que, sin más dilación, con ustedes... Bueno, Héctor Tejero y Emilio Santiago, muchísimas gracias a los dos por haber venido hasta aquí. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Oye, pues nada, mira, os voy a hacer las preguntitas, normalmente son bastante fáciles porque yo tampoco doy mucho de mí, ¿no? Lo que estamos con el tema de cambio climático, evidentemente yo empezaría de lo positivo, me parece, que con el tiempo sí que hemos ganado por lo menos un poquito. Yo creo que los negacionistas que sí que existían hace unos años y estaban por ahí rampantes, esos cada vez van a menos. Luego estaban los, llamémosle los iluminados, estos que te decían que no era el cambio climático lo que venía en realidad, era una glaciación y no se sabía por qué la mafia de los meteorólogos nos estaban engañando y no lo contaban. Ahora parece que sí que hay un consenso sobre que existe un cambio climático y que ese cambio climático, el principal responsable es el hombre. ¿Quién me responde? Sí, esa situación ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? En España, por ejemplo, los negacionistas nunca han sido una fuerza tan poderosa como, digamos, en Estados Unidos, pero actualmente el consenso en España es brutal. O sea, hay un 80% de la gente cree que el cambio climático existe y que está causado por la actividad humana, así que en eso sí que hemos avanzado. Además, lo que hemos avanzado en los últimos quizá 2 años es que cada vez hay más gente que tiene una percepción directa en su vida cotidiana de la crisis climática, ¿no? Es decir, ya todo el mundo tiene alguna anécdota respecto a un verano muy caluroso, o esto no había pasado antes, o fíjate que estoy en Navidades tomando cañas en manga corta, o cualquier cosa de estas, ¿no? Y entonces eso hace que la gente sea cada vez más sensible a entender las consecuencias del cambio climático, los problemas que puede suponer y por tanto que se puedan tomar medidas para empezar a paliarlo. Y en el ámbito político, yo creo que a diferencia de hace 4 años o 5 años, ¿no? Yo me acuerdo del debate de las elecciones generales del 2015, que se produjo al mismo tiempo que la COP21 de París, y ninguno de los 4 candidatos fue capaz de decir la más mínima mención sobre el cambio climático. Sin embargo, hoy tenemos una estrella política emergente como Alexandria Ocasio-Cortez, que es capaz en Estados Unidos, pero bueno, que es capaz de hacer de Green New Deal la punta de lanza, o de Íñigo Errejón, que plantea el Plan V, que es un Green New Deal para Madrid, como centro de gravedad de su programa político a las elecciones autonómicas de hace un mes, ¿no? Yo creo que ahí hay una diferencia sustancial. Hace 4 años el cambio climático era como el patito feo con el que nadie quería bailar, y hoy ya los políticos más inteligentes están viendo que una buena parte de la sensibilidad social empieza a moverse en esas coordenadas. Sí, no, que aparecen por ejemplo, aquí la Consellería de Cambio Climático, de Transición Energética y todo eso. Y sin caer en el alarmismo, o a lo mejor sí que hay que caer en el alarmismo, ¿os atrevéis a hacer un balance así rápido de cómo está en estos momentos la situación del cambio climático? Porque como tú decías hace un momento, ya se empieza a percibir en cosas que parecen tonterías, como lo de en diciembre puedo ir en camiseta a tomarme unas cañas. A nivel global, ¿en qué momento estamos del cambio climático? Porque también hubo hace tiempo que ha sido muy famoso el documental de Al Gore, que según él, yo creo que fue hasta producente, ahora tendremos que estar todos ya casi muertos, ¿no? Entonces, yo creo que la situación es complicada, por no decir jodida, en el sentido de que es verdad que hemos ganado en conciencia social, pero es verdad también que estamos llegando tarde. Es decir, que el cambio climático es algo que se conoce desde hace 20, 30, 40 años. Seguramente haber tomado medidas hace tiempo nos situaría en escenarios de transición mucho más fáciles, y como ejemplo concreto, el año de mayor incremento interanual de emisiones de CO2 fue el año pasado, de toda la historia de la humanidad.
y el anterior fue el anterior, y estos son cifras 2 y 3 años después del histórico Acuerdo de París. Entonces, es decir, es verdad que en la percepción social se ha avanzado mucho en los últimos 5 años, pero en cuanto a las medidas estructurales que pueden permitir no solo adaptarnos, sino mitigar los peores efectos del cambio climático, todavía estamos años luz de lo que se necesita. Si vosotros, pero una cosa interesante del libro es que sí que os centráis en cómo comunicarlo, porque a veces era el problema. Entonces aparecen términos como emergencia climática, cambio climático. ¿Cuál sería el término? Y digamos, en la cuestión esta del discurso, del relato, ¿cuál tiene que ser para que, o debería ser para que llegue a la gente, para que llegue a los políticos? Yo creo que hay mucho debate sobre esto y no creo que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Sí que es cierto que más que una cuestión de palabras, es una cuestión de cómo se hace el discurso, de qué problemas se trata, etcétera, ¿no? Que no siempre es intuitivo o puede ser contraproducente. Ahora pongo un ejemplo. A mí me parece positivo que se empiece a hablar de crisis climática y de emergencia climática y no de cambio climático, como para darle un poco más de importancia, siempre que se tenga en cuenta que estamos hablando de fenómenos que tanto el cambio climático como las medidas para tomarlo son fenómenos que van a transcurrir en 1 o 2 décadas. O sea, el cambio climático, por mucho que hagamos, no es una cosa que va a desaparecer o va a frenar mucho sus consecuencias en 2, 3, 4 años. No en el plazo, desde luego, de una legislatura política, por ejemplo, por poner un ejemplo de ciclo de noticias, ¿no? Con lo cual, está bien que sale esto, pero se corre el riesgo de que la gente vuelva a caer en ya estáis otra vez de lo de crisis climática, pero estáis crisis climática durante 1 año, 2 años, 3 años, y al final esa idea de como algo súper urgente se pierde, ¿no? En cuanto a las palabras, yo creo que hubo mucho debate en su momento sobre si era mejor hablar de cambio climático o calentamiento global. Sí. Yo creo que muchas de esas cosas se exageran, ¿no? Pero sí que es cierto que el discurso, lo que hay que hacer es como ir apelando a las consecuencias, las masivas y también las digamos, lo que hablamos antes, como los fenómenos de andar por casa, que no son realmente graves, pero te afectan en la cotidianidad. Siempre lo cuento que a mí, yo doy mucho la turra con el cambio climático, y de todos los efectos, digamos, que tiene el cambio climático, que hay muchísimos gravísimos, sequías, pérdida de cosechas, migraciones masivas, donde la gente más me ha llamado a mí, o me ha mandado mensajes, fue una vez que salió que el cambio climático le pone en peligro la producción de cerveza, ¿no? Entonces, claro, esto es jodido, ¿no? Para mucha gente sí, supone pero es una cosa que un ataque a su centro neurálgico de felicidad. Claro, pero aparte es una cosa que es como muy cercana, ¿no? Que es como, o sea, te dicen, bueno, el cambio climático va a suponer que 200 millones de migraciones forzosas, que eso es una tragedia de dimensiones históricas, ¿no? Pero eso, como no tienes una percepción real cercana a lo que puede significar, ¿no?, en tu vida cotidiana, sin embargo lo otro ya dices, hostia, es que perder una cosa como la cerveza, que probablemente sea un bien sustituible por el vino o por otras historias, o sea, que no es la marihuana, por lo que sea, sí. Pero claro, es una cosa que realmente es como, hostia, esto va a desaparecer, una cosa súper cercana, y entonces eso puede hacer que una cosa mucho menos digamos, importante en términos objetivos se convierta en un mecanismo de movilización, ¿no?, o de concienciación. Pues una cosa interesante que decís vosotros es que no es una cuestión solo de que va a hacer más calor, que para mucha gente en eso se resume el cambio climático. Digamos que es un problema de civilización. Va a cambiar la forma en que tengamos que hacer las cosas o por las buenas o por las malas, o para mejor o para peor. Pero es un problema, digamos, de civilización. Hay que cambiarlas. O por la fuerza del cambio climático se cambiarán para peor o lo hacemos mejor. Realmente hay tanto en juego, porque eso, para romper un poco la idea esa de no, es que hace más calor o uy, que claro. Porque la gente aparte luego confunde eso del clima con el tiempo. Con el tiempo. Que una definición, que es no sé quién me la dio, pero me la voy a plagiar aquí alegremente, aunque tendríais que estar hablando vosotros, veréis que yo me suelo citar a mí mismo porque soy mi tema de conversación favorito, que yo decía, el tiempo es la ropa que llevas y el clima es la ropa que llevas, que tienes en el armario. Claro. Y lo vemos, cada vez tenemos más camisetas, más tangas, más cosas de esas, y ya no sé ni lo que te preguntaba, pero que sí que es a nivel cambio de civilización. O sea, yo creo que hay una cuestión clave, es entender que el calentamiento global está íntimamente conectado con la energía, porque el 80% de la matriz energética nuestra son combustibles fósiles, y los combustibles fósiles condicionan toda la vida moderna, desde el sistema de transporte, por ejemplo, la forma de las ciudades, las instituciones productivas, económicas, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cuestiones claves, y se está avanzando en esa línea, es entender que el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema estructural que afecta a todas las dimensiones de nuestra sociedad, y afrontarlo va a implicar cambios desde el modo de producir, el modo en que nos alimentamos, cómo se transportan las mercancías, cómo se transportan las personas, el turismo, los viajes, los imaginarios culturales, la idea de felicidad, absolutamente todo, ¿no?
Y yo creo que, digamos que también como parte de las dificultades de entender la transición ecológica está en esa multidimensionalidad abrumadora del asunto, ¿no? Pienses simplemente en la cantidad de comida que nos viene importada desde distancias kilométricas, subvencionadas por combustibles fósiles, la cuestión del transporte de mercancías en un país, dabas tú ayer el dato, ¿no? Creo que el 90% del transporte de mercancías en este país es con un camión.